Sí, yo Muy tengo bien. una pregunta. ¿Por qué ¿Dudas? decimos que, o sea, cómo sabemos que S' igual es un conjunto generado del Dime. generado de S? Ok, tendrían que checar las notas si quieren hacerlo con más detalle, pero de manera general, esto pasa porque imaginen que ustedes tienen aquí la combinación. Lo que vimos es que si ustedes tienen la combinación, entonces un escalar fue distinto de 0 en esa combinación, ¿no? Entonces quiere decir que el 0, 0, 0 lo logramos escribir como una combinación de todos ellos, ¿no? Entonces, a ver, ¿quién era? Era lambda igual a menos 4, me parece, por el 1, 0, 0. Luego era menos 4 por el 0, 1, 0. Y después era delta, que era 1, por el vector 4, 4, 1. ¿Sí? O sea, si ustedes hacen las cuentas, esto les va a dar el vector 0, 0, 0. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes tienen esta combinación, si algún escalar es distinto de 0, pueden como despejar uno de los vectores. Ajá. En este caso lo voy a ejemplificar con lo que tenemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué tendrían? Que el 4, 4, 0 por 1 sería igual a 4 veces el 1, 0, 0 más 4 veces el 0, 1, 0. ¿Sí? Entonces, como pasa esto, lo que pueden hacer después es dividir, por ejemplo, aquí entre 1. Entonces tendrían 4, 4, 0 es igual a 4, 1, 0, 0 más 4, 0, 1, 0 y luego dividiría, ¿no? Entre 1, entre 1. ¿Ok? Entonces fíjense, uno de los vectores, que sería en este caso el 4, 4, 0, lo van a poder escribir como una combinación lineal de los otros dos. Ajá, entonces uno de ellos, que es el 4, 4, 0, estaría en el generado por el conjunto que les di. 1, 0, 0, 0, 1, 0. ¿Sí? A este conjunto le llamamos S'. ¿Sí? Muy bien. Entonces, a ver, por una parte, S' está contenido en S. ¿Sí? Eso lo sabemos porque es un subconjunto, ¿no? Entonces, S' está contenido en S. Entonces, cuando ustedes tomen las combinaciones lineales de S', en particular son combinaciones lineales de elementos en S. Entonces, el generado por S' se va a meter en el generado por S. ¿Sí? Entonces, tenemos esto siempre. ¿Sí? Ahora, para ver la otra contención, pues ¿qué tenemos que hacer? Tomar un elemento en el generado por S. Entonces dicen sea un elemento en el generado por S, entonces se ve de esta forma, ¿no? Lambda veces el 1, 0, 0 más mu veces 0, 1, 0 más delta veces 0, no, no es 0, 0, es 4, 4, 0, ¿no? 4, 4, 0. ¿Sí? Un elemento aquí, en el generado por S. Ok, bueno, si ustedes toman este elemento, por la descripción que ustedes tienen aquí arriba, ustedes podrían cambiar este 440 en esta parte. ¿Sí? Entonces uso como que esta sustitución
¿Y qué obtendría? Bueno, el elemento que me diste, que es combinación de esos tres vectores, realmente lo podrías escribir como esto queda igual y luego aquí pondríamos delta por todo lo que corresponde al 440, ¿no? O sea, lo voy a escribir aquí con un cuadrito. Sí, o sea, en lugar de poner 440 ponen esto que estoy enmarcando. ¿Sí? Entonces podrían escribir esta combinación y aquí sustituyen, aquí ponen el cuadrito. ¿Sale? Pero lo que tiene aquí abajo es que el cuadrito, en el cuadrito solo aparece el 100 y el 010. Ajá. Es decir, lo que está dentro del cuadrito es una combinación de estos dos vectores. Si ustedes le suman otra combinación de esos mismos vectores, al final esto va a quedar en términos de los vectores, de solo el 100 y el 010. Ajá. Entonces, esto último es una combinación lineal de los vectores 1, 0, 0 y 0, 1, 0. Ajá. Pero esto, ¿qué significa? Significa que está en el generado por estos dos vectores, ¿no? Es decir, esta combinación que estaba en el generado por S, al hacer la sustitución ya les va a quedar una combinación de elementos de C', ¿no? Es decir, va a estar en este subespacio, en el generado por S'. Entonces, como ya teníamos la contención anterior, la contraria, y ahora tenemos esta, obtendríamos que el generado por S es igual al conjunto generado por S'. ¿Ok? Entonces, un conjunto generador, otro conjunto generador sería el de S'. Pero la ventaja que tiene ese S' es que no solo es un conjunto generador, sino que también es linealmente independiente por lo que hicimos aquí. Entonces, un conjunto generador que es linealmente independiente es una base. ¿Ok? ¿Sí? Ok, sí, gracias. ¿Dudas? Bueno, entonces, de manera general, ¿qué tienen que hacer para encontrar el rango? Bueno, se toman los renglones, como está aquí. Sí, o sea, se toman, fíjense en la parte de acá. Se toman los renglones como están aquí y ese es su conjunto generador. Entonces checan si es linealmente independiente. Si es linealmente independiente, entonces va a ser una base. Entonces, ¿qué rango va a tener? Pues va a tener justo la misma cantidad de renglones. Ajá. Bueno, si no es linealmente independiente, lo que hacen es, me fijo en la combinación. ¿Sí? Algún escalar tiene que ser distinto de 0. Entonces, por ejemplo, aquí tomé delta. Delta es distinto de 0. Bueno, voy a tomar otro conjunto. ¿Cuál va a ser el conjunto? Pues va a ser casi como ese, pero quitas el que tuvo el escalar distinto de 0. Entonces aquí tenemos estos tres. Delta es distinto de 0, entonces quito el 440. Entonces lo quito, ya no aparece. Entonces este conjunto S' va a generarme igual. Entonces me pregunto, ¿S' es linealmente independiente? Bueno, si es linealmente independiente, entonces ya acabé, ¿sí? Sería justo la cantidad de elementos que tiene S', mi rango. Bueno, si no es linealmente independiente, tengo que hacer el mismo proceso. Ahora me fijo en S'. Como no va a ser linealmente independiente, va a haber un escalar distinto de 0. Entonces quito uno de los vectores que tenga un escalar distinto de 0. Entonces aquí, por ejemplo, aquí no va a salir, pero si por ejemplo mu hubiera sido distinto de 0, pues ahora quito el 0, 1, 0. Entonces lo quito y tendría solo este vector. Ajá. Y luego vuelvo a checar, ¿es linealmente independiente? Entonces si sí, ahí ya acabo, ¿no? Si no, vuelvo a hacer el proceso. ¿Sí? Y aquí no importa, por ejemplo dices, bueno, es que aquí delta fue distinto de 0, lambda es distinto de 0, mu es distinto de 0. ¿A cuál quito? Ah, pues quita al que tú quieras. O sea, mientras el escalar sea distinto de 0, lo puedes quitar. Es decir, si ustedes hubieran tomado, por ejemplo, S', el 1, 0, 0, y hubieran quitado el 0, 1, 0, o sea que nada más hubiera quedado 1, 0, 0 y aquí 4, 4, 0, ese conjunto también les va a salir que es base.